Hola chicos, buenas tardes. Vamos a resolver un problema sobre equilibrio estático. El problema que vamos a resolver se llama de pie sobre una viga horizontal. Este problema es un problema que les va a ayudar mucho a resolver el reto. Entonces, yo les pido que pongan mucha atención, que lo revisen con mucho cuidado para que se les facilite resolver el reto. Bueno, vamos a empezar. El problema, como les recalco, se llama de pie sobre una viga horizontal, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Miren, tenemos una pared. Esto que está en verde representa la pared. Y esta es la viga. La viga está sujeta del lado izquierdo de la pared, ¿verdad? Este punto significa la unión entre la viga y la pared. Y del lado derecho está sujeta por medio de un cable de alta tensión, ¿no? Un cable, bueno, bastante resistente, es lo que quiero decir, el cual está unida a la pared. Una persona se encuentra colocada sobre la viga, de tal manera que cuando esa persona se encuentra colocada sobre la viga, pues se siente una tensión, ¿verdad? Sobre este cable, ¿verdad? Para poder sostener a la persona. Los datos con los que contamos son que la longitud de la viga es de 8 metros. El peso de la viga, el peso, está dado en newtons, es de 200 newtons, donde esta B, lo estoy notando como símbolo, como un subíndice que significa viga, ¿verdad? Phi es el ángulo que hay entre la viga y el cable, y es de 53 grados, y D es la distancia entre la persona y la pared. O sea, está muy cercana a la pared, la persona en este momento. Omega sub P es el peso de la persona, que es de 200 newtons. Entonces, en este problema nos damos cuenta que la persona pesa más, que es más grande que el peso de la viga. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este problema que queremos resolver? Queremos saber cuál es la tensión que siente el cable. En este caso, yo estoy denotando con T la tensión, ¿verdad? Es un poquito obvio, ¿verdad? Por la misma palabra. También queremos calcular la magnitud y la dirección de la fuerza por la pared sobre la viga. Para que esta viga se pueda mantener, ¿no? Se pueda sostener, necesita que la pared ejerza una fuerza sobre la viga. Bueno, ¿de qué magnitud va a ser esa fuerza y hacia dónde se va a dirigir esa fuerza? Es lo que queremos calcular. Bueno, nuestro primer punto aplicando nuestra estrategia para resolver problemas de equilibrio estático, el primer punto es conceptualizar. Y lo que queremos conceptualizar es qué fuerzas están actuando sobre la viga, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es que cuanto más se aleje esta persona de la pared, más grande será la torque. Y por ende, en pocas palabras, más grande será la tensión, ¿verdad? Provocada o producida por el cable, ¿verdad? Para poder sostener a la persona. Entonces recalco, cuanto más se aleje la persona de la pared, más grande será la torque. Y, en pocas palabras, la tensión ejercida por el cable para sostener a la persona será más grande. Ok. El segundo punto de nuestra estrategia es categorizar. Y nosotros sabemos que debido a que el cuerpo está en reposo, este objeto está en reposo, así como lo estamos estudiando, podemos considerar que la viga es un objeto rígido en equilibrio, ¿verdad? Y por lo tanto podemos aplicar ya nuestras reglas de, ¿cómo se llama? Perdón, control R. Bueno, dado que este objeto, hablaba yo anteriormente, dado que se encuentra en equilibrio, podemos aplicar nuestra condición de equilibrio translacional y nuestra condición de equilibrio rotacional, que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso de nuestra estrategia para resolver problemas en equilibrio estático. Bueno, continuamos.
Ahora vamos a hacer el paso número 3 de nuestra estrategia, el cual consiste en analizar. Nuestra estrategia, recordemos, para resolver problemas en equilibrio estático. Ahora vamos a proceder a realizar el diagrama de cuerpo libre sobre la viga, ¿verdad? Todas las fuerzas que están actuando sobre la viga. Por lo tanto, lo que hago es aislar la viga y colocarla en esta posición para dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta viga. Pues bien, miren, nosotros sabemos, vamos a tratar primero de empezar por las fuerzas más sencillas que están actuando sobre la viga, ¿verdad? La primera fuerza, pues es la fuerza del peso de la viga, ¿verdad? El peso de la viga es una fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Por la fuerza de la gravedad y por lo tanto es una fuerza que va hacia abajo. Bueno, entonces ahora aquí dibujo el peso de la viga. El peso de la viga, que sí lo denotamos, ¿no? B es de viga. Ahora nosotros sabemos que hay una persona que está colocada aquí en esta posición. Y por lo tanto, la persona también va a ejercer una fuerza hacia abajo sobre la viga, ¿verdad? Nomás recordemos que el peso de la persona era 3 veces el peso de la viga. Por lo tanto, el vector que voy a dibujar acá, para el peso de la persona, va a ser 3 veces más grande en magnitud que el peso de la viga y va a ir hacia la misma dirección, básicamente. Entonces pongo aquí, esto representa un vector para el peso de la viga, entonces tengo que poner 3 de estos tamaños, ¿verdad? Entonces lo pongo para acá, ¿verdad? Y entonces aquí el peso de la viga más o menos va aquí en la mitad, ¿verdad? Esta es la mitad de esta viga, bueno, más o menos por ahí, ¿no? Supongamos que esta es la mitad, ¿no? Está colocada, si lo coloco mejor, lo voy a dibujar otra vez. Estaría por acá. El peso de la viga, ¿verdad? Y el peso de la persona estaría a la mitad de esta longitud, ¿verdad? Y por lo tanto me quedaría más o menos por acá. Este sería el peso de la persona. Muy bien. Ahora la otra fuerza que está actuando sobre la viga, pues es el mismo cable, ¿verdad? El cable que ejerce una tensión, ¿verdad? Para poder sostener la viga. Y obviamente la dirección, pues va inclinada, ¿verdad? Y va hacia arriba. Guardando un ángulo, ¿verdad? Phi entre la viga y la tensión, la fuerza de tensión producida por el cable. Por lo tanto, nosotros sabemos que este phi es un ángulo de 53 grados, o sea, es un ángulo mayor de 45 grados. Por lo tanto, más o menos para dibujarlo correctamente, lo que hago es que este cuadrante que está acá, lo divido en 2 partes, ¿verdad? De tal manera que de aquí para acá hay 45 grados y de aquí para acá hay 45. Pero entonces, la tensión es de 53 grados, por lo tanto, la fuerza producida por el cable va a estar del otro lado, ¿verdad? De esta mitad. Y esto lo voy a denotar con la letra T, ¿verdad? Es solamente para identificar y cada vez dibujar de mejor manera los vectores. Y simplemente aquí borro estos puntos, ¿verdad? Borro estos puntos. Ok. Este es el ángulo phi. Ahora, la otra fuerza que está actuando sobre la viga es la fuerza producida por la pared. En este caso les voy a dar un consejo, digamos, para poderse ayudar hacia dónde iría la fuerza producida por la pared sobre la viga. Primero, imagínense que removemos la pared, que le quitamos la pared a la viga. Entonces imaginémonos hacia dónde la viga se desplazaría si yo removiera la pared, ¿verdad?, de la viga. Lo que sucedería sería lo siguiente. ¿Estarían de acuerdo? Ojalá que estén de acuerdo conmigo. Que la viga, primero, si le remuevo la pared, la viga se movería hacia la izquierda, ¿verdad? Porque este cable, esta tensión, este cable, pues lo que haría es jalar la viga para acá, ¿no? Jalar la viga. Pero a la vez de que se mueva hacia la izquierda, también va cayendo, ¿verdad? Va cayendo la viga, ¿verdad? Se mueve hacia la izquierda, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Entonces, son 2 cosas. Al remover la pared, la viga se mueve hacia la izquierda y va en caída.
Por lo tanto, la fuerza producida por la pared va en esta dirección. ¿Verdad? Va en esta dirección. Y de esa manera, yo ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre esta viga. No hay ninguna otra fuerza que actúe sobre esta viga. Bueno, algo muy importante es que este vector, el de la fuerza de la pared y la tensión del cable, son vectores que tienen dos componentes, ¿verdad? Pero entonces, ¿estos componentes en qué dirección van? Bueno, para poder determinar la dirección de los componentes, primero tengo que determinar o fijar un eje de referencia, un sistema de referencia. En este caso, nuestro sistema que vamos a utilizar va a ser un sistema tridimensional. Por lo tanto, es bueno desde un principio fijar mi sistema de referencia tridimensional. De tal manera que mi eje X va a ser hacia la derecha, mi eje X positivo, mi eje Y positivo va a ser hacia arriba, y mi eje Z positivo va a ser hacia afuera del pizarrón. De tal manera que este vector, imagínense que sale del pizarrón, nada más que como no lo puedo dibujar fuera del pizarrón, pues lo que hago es dibujarlo sobre el pizarrón en esta posición. Pero este es un vector que significa que va hacia afuera del pizarrón. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí estoy en condiciones, una vez establecido mi sistema de referencia, estoy en condiciones de fijar los vectores, las componentes del vector. De tal manera que este vector tiene dos componentes, una que va en X, ¿verdad? Rx, ¿verdad? Tiene otra componente en Y. Ahora este vector también tiene una componente en Y positiva, ¿verdad? Y tiene una componente en X negativa. ¿Sí? X. Ok. Entonces, así quedó. Continuamos. Bueno, continuando con nuestro problema, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta viga separada que aislé, que representa la misma viga, obviamente, lo que voy a fijar ahora los vectores que se dirigen a un solo eje, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que el peso solo se dirige en el eje Y negativo, ¿verdad? Pero la fuerza de tensión producida por el cable tiene dos componentes, una en Y y otra en X, y de tal manera que usando las reglas trigonométricas del seno y el coseno, puedo determinar cuánto valen esos componentes en función de phi, ¿verdad? Ahora, lo mismo va a ser para la fuerza producida por la pared sobre la viga, ¿verdad? De tal manera que nosotros sabemos que tiene dos componentes y de igual manera, usando las funciones trigonométricas del seno y del coseno, voy a determinar los valores de esas componentes en función de θ. De tal manera que procedo a lo siguiente. Dibujo el peso, el cual va hacia abajo, ¿verdad? Nosotros sabemos que va hacia abajo. Perdón. El peso de la persona también va hacia abajo. ¿Verdad? Y ahora la componente en Y de la tensión, pues va hacia arriba, obviamente. Y su expresión es T seno de phi. ¿Verdad? Y la componente en X va a ser T coseno de phi. ¿Verdad? Ahora, para la R, la componente en X va a ser R coseno de θ. Y la componente en Y
es R seno de teta, ¿verdad? De tal manera que ahora sí ya tengo todas las componentes, ¿no?, en sus diferentes ejes X, Y, que actúan sobre la viga. Todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Bueno, ahora vamos a proceder a aplicar el principio o la regla del equilibrio translacional y del equilibrio rotacional. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ahora vamos a proceder a aplicar la condición de equilibrio translacional. La condición de equilibrio translacional nos dice que para que un objeto esté en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto debe ser igual a 0. De tal forma que, en pocas palabras, la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en Z debe ser igual a 0. En este caso vemos que sobre esta viga solo están actuando componentes en X y en Y. Por lo tanto, primero voy a proceder a aplicar la condición de equilibrio translacional para las componentes en X, la cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X debe ser igual a 0, lo cual implica que las fuerzas que están en X, pues es esta que va en dirección positiva y esta que va en dirección negativa. Por lo tanto, escribiendo estas expresiones, me queda lo siguiente. Me queda que tengo R coseno de teta menos T coseno de phi. Y eso debe ser igual a 0. A esta ecuación yo la voy a nombrar como la ecuación número 1. Ahora procedemos a la siguiente expresión, la cual me dice que la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0, ¿verdad? ¿Cuáles componentes están en Y? Pues obviamente sabemos que las componentes que están en Y pues son los pesos, los cuales están en Y negativo, por lo cual van a tener signo negativo esas componentes, y R seno de teta y T seno de phi, que van en la dirección Y positiva. Por lo tanto, escribiendo esta expresión, pues me queda lo siguiente. Me queda que en Y positivo tengo R seno de teta más T seno de phi menos omega P menos omega B. Y esto debe ser igual a 0. Y a esta ecuación le voy a llamar la ecuación número 2. Bueno, aquí nada más hay que sustituir, por favor, hay que sustituir. Aquí voy a tachar esta. Hay que sustituirla por una B de vaca, ¿no? Por una B de vaca, ¿verdad? Para no confundirnos y como lo estábamos manejando, ¿verdad? Recordemos cómo lo estamos manejando en nuestro diagrama de cuerpo líquido, ¿no? Es B de vaca. Bueno, continuamos con nuestra... Bueno, ahora empezaremos a aplicar la condición de equilibrio rotacional. ¿Qué es esta condición? ¿En qué consiste? Dice, el torque neto externo sobre un objeto alrededor de cualquier eje de rotación debe ser igual a 0. Y se escribe de esta forma. El torque neto externo sobre un objeto alrededor de cualquier eje de rotación debe ser igual a 0.
En este caso, para nuestro problema, el eje de rotación conveniente, el que más nos conviene para elegir como eje de rotación, es el que se encuentra en la parte izquierda. Este punto, este extremo, está en contacto con la pared. Recordemos. ¿Por qué este eje es conveniente? Pues básicamente por lo siguiente. Si yo cojo este eje de rotación, estas dos componentes de la fuerza de la pared sobre la viga no tienen brazo de palanca. Y por lo tanto, como no tienen brazo de palanca, su torque es cero. También otra fuerza que también no tiene brazo de palanca y por lo tanto produce un torque cero es la componente horizontal del cable. Esta que dice T coseno de phi. Por lo tanto, este eje automáticamente, al escoger este como eje de rotación, automáticamente cancela estas tres fuerzas y solo nos deja estas tres fuerzas para aplicarlas en la condición de equilibrio rotacional. Bueno, ahora vamos a determinar la dirección de la torque para cada una de las fuerzas que van a producir torque. Recordemos que en nuestra viga hay 6 fuerzas. Bueno, 4 fuerzas, pero que estas dos fuerzas tienen 2 componentes, ¿verdad? Y vimos que si elegimos nuestro eje de rotación en la parte izquierda de la viga, esta parte izquierda es la que está pegada a la pared. Si elegimos nuestro eje de rotación, O, lo voy a denotar con la letra O, en este caso, estas dos componentes no producen torque, porque no tienen brazo de palanca. De igual manera, esta componente T coseno de phi también no va a producir torque, porque tampoco tiene brazo de palanca. Por lo tanto, las únicas componentes que se van a conservar, pues son T seno de phi, el peso de la viga y el peso de la persona. Ahora, cada una de estas fuerzas, lo que voy a hacer es calcular la dirección de su torque. Recordemos que para calcular la dirección de la torque tenemos que aplicar la regla de la mano derecha, donde el torque simplemente es el producto cruz del brazo de palanca por el vector de fuerza, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora tenemos aquí nuestra viga y vamos a calcular la dirección de la fuerza para las 3 diferentes fuerzas de manera separada, con la finalidad que no nos confundamos con tantos vectores. Eso yo lo recomiendo, que es una forma sana de trabajar para no confundirse con tantos vectores y perderse y cometer errores fácilmente al revolverse con tantos vectores. Bueno, tenemos que ahora que nuestro eje de rotación siempre va a estar a la izquierda, ¿verdad? Para cualquiera de los casos, y para este caso, pues está a la izquierda. Ahora, aquí está la fuerza, ¿verdad? La cual va a producir que la viga, pues, gire, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la dirección de la torque? Bueno, entonces vamos a calcular primero, vamos a dibujar su brazo de palanca. Este es el brazo de palanca, el vector R1. Este vector R1 es el brazo de palanca. Por lo tanto, ahora para aplicar la regla de la mano derecha, lo que tengo que hacer, es lo que técnicamente se hace de manera correcta, es que este vector lo desplazo al origen, de tal manera que coincidan los orígenes de ambos vectores. Entonces este vector lo desplazo y me queda hasta acá. El vector omega sub p. W sub p, mejor dicho, el peso de la persona. De tal manera que ahora tengo ambos vectores que coinciden en el origen. Y ahora sí puedo aplicar la regla de la mano derecha, donde mis dedos primero apuntan en la dirección del primer vector, giran a través del ángulo más pequeño, recalco, a través del ángulo más pequeño hacia el segundo vector, ¿verdad? Y el dedo pulgar me da la dirección del torque. Por lo tanto, pongo mis dedos en la dirección del brazo de palanca, giran en dirección del peso de la persona, haciendo un ángulo de 90 grados a través del ángulo más pequeño entre ambos vectores, y mi dedo pulgar me da la dirección del torque. En este caso, la dirección del torque, al hacer el giro, ¿verdad? Al hacer el producto cruz, la dirección del torque va hacia adentro.
Por lo tanto, cuando va hacia adentro, lo que yo hago va hacia adentro del pizarrón. Y la forma de denotar que va hacia adentro del pizarrón es con un circulito y una flechita, ¿no? De tal manera que, recordemos que un vector lo podemos representar como si fuera una flecha. Es, digamos, como que la analogía. De tal manera que esta es mi flecha, donde esta es la punta del vector y esta es la colita del vector. De tal manera que si el vector va hacia adentro, es como si yo estuviera viendo la colita de la flecha. Y por lo tanto, como al ver la colita de la flecha, implica que yo lo represento con una cruz, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner, veo la colita de la flecha. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente caso, ¿no? A la siguiente fuerza. En este caso, la fuerza está en el centro de masa de la viga, de tal manera que en este eje de rotación, pues va a hacer que la viga vaya hacia abajo, ¿verdad? De tal manera que dibujo mi brazo de palanca desde el eje de rotación hacia donde se encuentra la fuerza, ¿no? Hasta acá. Esto lo voy a denotar con el vector R2, ¿verdad? De tal manera que ahí tengo los dos vectores. De igual manera, desplazo el peso de la viga, lo desplazo que coincida con el origen, ¿verdad?, del vector brazo de palanca. Yo ahora ya tengo los dos vectores que coinciden en el origen. Nuevamente aplico la regla de la mano derecha, ¿verdad?, poniendo mis dedos en la dirección del brazo de palanca, girando a través del ángulo más pequeño entre ambos vectores, y mi dedo pulgar me da la dirección, ¿verdad?, me da la dirección del torque. El torque nuevamente apunta hacia adentro del pizarrón, y como apunta hacia adentro del pizarrón para denotar la dirección del torque, pues de igual forma un circulito con una flechita, ¿verdad? Un circulito con una flechita. Muy bien, entonces ambos vectores de torque apuntan hacia adentro del pizarrón, hacia el eje Z negativo, porque recordemos, nuestro sistema de referencia es que el X va hacia la derecha positivo, el Y positivo va hacia arriba, y el Z positivo va hacia afuera del pizarrón, ¿verdad? De tal manera que hacia adentro del pizarrón es el eje Z negativo. Bueno, ahora vamos a determinar la dirección del torque para la otra fuerza que produce torque, ¿verdad? La T seno de phi. De igual manera, este es mi eje de rotación y trazo mi brazo de palanca desde el eje de rotación hacia donde yo aplico la fuerza. Por lo tanto, me queda que mi brazo de palanca, vector brazo de palanca, va hacia acá, ¿verdad? Y esto lo voy a anotar con R3. Nuevamente, este vector lo desplazo hacia el origen del vector brazo de palanca para que pueda aplicar la regla de la mano derecha, y me queda lo siguiente, me queda T seno de phi. T seno de phi. De tal manera que ahora sí aplico la regla de la mano derecha, pongo mis dedos en la dirección del brazo de palanca, giro a través del ángulo más pequeño entre estos vectores, que es el ángulo de 90 grados, y mi dedo pulgar da la dirección del torque. En este caso el torque, pues evidentemente va saliendo, va hacia afuera del pizarrón. De tal manera que para denotar esto en un plano bidimensional, lo que debo dibujar es un circulito con un puntito, el cual me dice que lo que estoy viendo es la puntita de la flecha. Ahora es como si la flecha yo la viera de frente, y por lo tanto lo dibujo con un puntito, un circulito y un puntito, y ahí dice, veo la puntita de la flecha. Veo la puntita de la flecha. Muy bien. Y bueno, de esa manera ya determinamos las direcciones, ¿verdad?, de cada una de las torcas producidas por las diferentes fuerzas. Ahora sí, estoy en condiciones de aplicar la condición de equilibrio rotacional
respetando los signos. Recordemos que estos casos, el signo es negativo y para este caso el signo es positivo. Bueno, continuamos. Bueno, ahora sí estamos en condiciones ya de aplicar nuestra condición de equilibrio rotacional. Nosotros sabemos que el toque neto externo sobre un objeto alrededor de cualquier eje debe ser igual a 0. Perdón, aquí me equivoqué tantito. Sabemos que el toque neto externo sobre un objeto alrededor de cualquier eje debe ser igual a 0, ¿verdad? Esa es una ecuación que ya vimos anteriormente. De tal manera que ahora lo que vamos a hacer es sumar todos los torques producidos, ¿verdad?, por cada una de las diferentes fuerzas, ¿no?, respetando los signos. De tal manera que ahora vamos a sumar las magnitudes de esos torques. Y para sumar las magnitudes de los torques, aplicamos la siguiente expresión, la siguiente fórmula. La magnitud del torque, ¿verdad?, es igual a la magnitud del brazo de palanca, la longitud del brazo de palanca, por la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo entre ambos vectores, ¿verdad? Recordemos que aquí, recalco, alfa es el ángulo entre los vectores. Ángulo entre los vectores. Aquí voy a dibujar mi pizarrón a la mitad para que tenga yo un orden. Bueno, vamos a ver primero cuál es la longitud del primer torque. El torque, en este caso, el torque que tiene el signo positivo. O sea, porque este torque va hacia afuera del pizarrón. En este caso, la magnitud del brazo de palanca, pues es toda esta longitud. Y sabemos que toda esta longitud de la viga es L minúsculo, ¿verdad? Multiplicado por la fuerza, que vale T seno de phi, ¿verdad? Y el ángulo que hay entre estos dos vectores, ¿verdad? Entre estos dos vectores, el ángulo es de 90 grados. Es el ángulo que se forma cuando los orígenes de ambos vectores coinciden. De tal manera que la expresión me queda de la siguiente forma. Me queda que la longitud del brazo de palanca es L, ¿verdad?, por la magnitud de la fuerza, que es T seno de phi, por el seno del ángulo entre ambos vectores. Sabemos que el ángulo entre ambos vectores es de 90 grados, es un ángulo recto, ¿verdad? En este caso el signo es positivo. Ahora vamos a proceder con el siguiente. El siguiente torque que vamos a sumar es el que está acá, ¿verdad? En este caso, la longitud del brazo de palanca, la magnitud del brazo de palanca es D, ¿verdad? La distancia de aquí hacia donde está la persona, que sabemos que es de 2 metros, es D. En este momento lo que estoy haciendo solamente es colocar las letras, aunque muchas letras ya sabemos lo que valen, ya no son incógnitas, pero es más cómodo primero manejar letras y posteriormente sustituir los valores respectivos. Eso es bueno, porque de esa manera no se nos dificulten acarrear números, incluso con sus unidades. Ya al final nos despejamos, verificamos las unidades y el resultado final pues tiene que dar una unidad correcta, ¿verdad? Entonces, bueno, la magnitud de aquí, de este brazo de palanca es D, ¿no? Y la magnitud de la fuerza es omega P. De tal manera, y recordemos ahora, este torque tiene signo negativo, ¿verdad? Porque el torque se dirige hacia adentro del pizarrón, hacia adentro de la diapositiva, y tiene signo negativo, ¿verdad?, por nuestro sistema de referencia. Bueno, entonces nos queda, utilizando la pluma, nos queda menos de, ahorita estoy poniendo paréntesis para denotar que estoy multiplicando por el peso, ¿verdad?, el peso de la persona
por el seno del ángulo entre ambos vectores, ¿verdad? El seno del ángulo es 90 grados, ¿verdad? Recordemos, cabe recalcar, que el ángulo entre estos dos vectores, lo voy a poner acá, el ángulo entre los dos vectores es de 90 grados. Lo mismo fue para este caso, ¿verdad? El ángulo es de 90 grados y lo mismo va a ser para este caso, 90 grados. Todos en este caso, el ángulo entre ambos vectores, entre el brazo de palanca y la fuerza, es de 90 grados. Por lo tanto, ahora para el último caso, para este peso, para esta fuerza, la magnitud del brazo de palanca es L sobre 2, porque recordemos de aquí para acá es L, y por lo tanto, si el peso de la viga está en el centro de masa de la viga, que es, digamos, en este caso es a la mitad de la viga, en longitud, por lo tanto, la magnitud del brazo de palanca es de L sobre 2, mejor dicho, L sobre 2. Y la magnitud de la fuerza es el peso de la viga, por el seno del ángulo, que es seno de 90 grados. Por lo tanto, la expresión nos queda de la siguiente forma, ¿no? Utilizando ya, la pluma. Me queda menos L sobre 2 por el peso de la viga por el seno de 90 grados. Esto es igual a 0. Ya tenemos aquí la sumatoria de todos nuestros torques, ¿verdad? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es pues, simplificar la expresión. Nosotros sabemos que seno de 90 grados es 1, aquí también sería 1, y por ende aquí también sería 1. Por lo consiguiente, la expresión me queda de la siguiente forma. Voy a utilizar el color negro, ¿verdad? Que es el que estoy usando para escribir. Me queda que L, ¿verdad? Por T por seno de phi, ¿no? Aquí yo puedo poner a la mitad de altura entre la letra L y la letra T, yo puedo poner pues un punto, ¿verdad? Este punto no va, digamos, a ras, ¿no? Digamos, de las letras. Digamos, hasta abajo, donde están las letras, a la altura de las letras, sino va en medio para denotar que estoy multiplicando. Se puede omitir, tomando en cuenta que yo ya sé, ¿verdad?, que estas palabras se están multiplicando. Ahorita las voy a poner nada más para dar un ejemplo, pero después la vamos a quitar para no, digamos, acarrear todos estos puntos, ¿verdad? De tal manera que esto me queda L por T por el seno de phi menos D, el peso de la persona, menos L sobre 2, ¿verdad? L sobre 2 por el peso de la viga, y de esto debe ser igual a 0, ¿verdad? Debe ser igual a 0. De tal manera que esto, para que quede un poquito más claro, pues lo voy a reescribir. Me queda L, recordemos, por T, por seno de phi, menos D omega P, menos L sobre 2 por omega sub B, esto es igual a 0, ¿no? Para él, es la misma expresión, simplemente para que no quedara tan, esto podría llegar a confundir, ¿no? Y bueno, entonces ya llegué a esta expresión. Lo que podemos observar acá, de esta expresión, es que la L, el ángulo phi, de el peso de la persona, el peso de la viga, son cantidades conocidas. De tal manera que en esta ecuación, la única incógnita es la T. Y por lo tanto, lo único que tengo que es despejar T, y una vez que tenga despejado T, sustituyo los valores respectivos de las variables que ya conozco, y ya me da el valor de la tensión, ¿verdad? Que es un objetivo que yo quería alcanzar, encontrar el valor de la tensión producida por el cable sobre la viga, para poderla sostener. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a despejar T.
Bueno, ahora lo que voy a hacer es despejarte. De tal forma que lo primero que voy a hacer es pasar estos términos que tienen signo negativo, los voy a pasar del lado derecho de la igualdad, ¿no? Y por lo tanto me queda la siguiente expresión. Me queda L por T por seno de phi es igual a D omega P más L sobre 2 por omega B, ¿verdad? De tal manera que ahora simplemente para despejar T, el L y el seno de phi van a pasar dividiendo. Y me queda T igual a, en el numerador va a quedar D por omega sub P más L sobre 2, ¿verdad? Por omega sub B. Y en el denominador me va a quedar L seno de phi. Bueno, ahora todas estas variables yo conozco sus valores respectivos, ¿no? Recordemos que estas están hasta el principio, ¿verdad? Hasta acá. Están al principio. Recordemos que L... Ay. Bueno, recordemos que... Tengo que borrar acá. Recordemos que L vale 8 metros, el peso de la viga vale 200 newtons, phi vale 53 grados, la distancia entre la pared y la persona es de 2 metros, ¿verdad? Y el peso de la persona es de 600 newtons. Bueno, sustituyendo esos valores en esa expresión, nos queda lo siguiente. Acá, ¿verdad? Nos queda lo siguiente. Perdón, tengo que sacar la pluma. Por lo tanto, me queda T es igual a D. D es 2 metros. Recordemos que D es igual a 2 metros. El peso de la viga es de 600 newtons. No, el peso de la persona, perdón, es de 600 newtons. El peso de la persona, recalco, más L sobre 2. La longitud de la viga es de 8 metros. Por lo tanto, dividido entre 2 me da 4 metros. Y el peso de la viga es de 200 newtons. 200 newtons. Por lo tanto, al dividirlo, y lo divido entre la longitud de la viga, que es de 8 metros, eso sí es de 8 metros, por seno del ángulo phi. El ángulo phi es el ángulo que hace la viga y el cable que sostiene a la viga, y es de 53 grados. Por lo tanto, la tensión es de 313 newtons. Y esa es la expresión final, la cual ahora voy a remarcar. 313 newtons. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora lo que vamos a continuar es encontrando las otras incógnitas, ¿verdad? Las otras que nos faltan. La fuerza producida por la pared sobre la viga y la dirección en la cual es aplicada esa fuerza. Bueno, como mencionaba, ya encontramos el valor de la tensión. Sin embargo, nos falta encontrar el valor de la fuerza producida por la pared sobre la viga y la dirección de esta fuerza. Esta T la encontramos de nuestra condición de equilibrio rotacional. Sin embargo, habíamos aplicado la condición de equilibrio traslacional y habíamos llegado a dos ecuaciones. Podemos observar en esta diapositiva que está hasta acá, ¿verdad?, que aplicando la condición de equilibrio traslacional llegamos a estas dos ecuaciones, ¿verdad?, las cuales voy a volver a reescribir
en la última diapositiva. Las vuelvo a reescribir. Nos pasamos a la última diapositiva, ¿verdad? Y reescribo esas ecuaciones. Voy a dividir mi diapositiva a la mitad para que me pueda yo organizar mejor. De tal manera que las ecuaciones me quedan de la siguiente forma. Me quedan, voy a poner acá, de las ecuaciones obtenidas por la condición de equilibrio traslacional. Esas ecuaciones las reescribo nuevamente. Y esa me dice que R coseno de teta menos T coseno de phi es igual a 0. Esta ecuación yo le llamé la ecuación 1. Ahora la otra me queda R seno de teta más T seno de phi menos el peso de la persona menos el peso de la viga, esto es igual a 0. Y esta yo le voy a llamar la ecuación número 2. Bueno, reescribiendo las ecuaciones, reescribiendo las ecuaciones 1 y 2, ¿qué nos queda? Si reescribo esas ecuaciones, nos queda que R coseno de teta, la ecuación 1, esto es igual, esto que está acá lo paso del lado derecho, por lo tanto me queda con signo positivo, y me queda que es T coseno de phi, ¿verdad? Esta la voy a llamar la ecuación número 3. Ahora, reescribiendo la ecuación número 2, estos dos términos que tienen signo negativo los voy a pasar del lado derecho y me van a quedar con signo positivo. Bueno, también este término que está con signo positivo lo voy a pasar del lado derecho y ese va a tener signo negativo. Por lo tanto, me queda R seno de teta es igual a menos T seno de phi menos o más omega P, WP, más W. Y esa ecuación le voy a llamar la ecuación número 4. ¿Verdad? De tal manera que ahora para poder encontrar la incógnita teta, voy a hacer una operación, la cual consiste en hacer lo siguiente. Voy a escribir acá. Lo voy a escribir acá, porque ya no me va a dar espacio. Dividiendo la ecuación 4 entre la ecuación 3 se tiene. Dividiendo la ecuación 3 entre la ecuación 4 entre la ecuación 3 se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Por lo tanto, la 4 es la que va en el numerador y la 3 es la que va en el denominador. Y nos queda de lo siguiente. Nos queda R seno de teta entre R coseno de teta. Esto es igual. Estoy dividiendo. Ahora divido las partes de la derecha de ambas ecuaciones, de la 3 y de la 4. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar, voy a poner esto va a quedar el numerador, el peso de la persona, que es positivo, ¿verdad? Perdón por la letra, pero se me va un poquito al escribir con la tablet.
más el peso de la viga menos T seno de phi, ¿verdad? Este que se cae, menos T seno de phi. Entre la ecuación 3, que es T coseno de phi. Por lo tanto, nos queda lo siguiente, ¿verdad? Aquí lo que podemos observar es que esta R se cancela con esta R y seno sobre coseno, pues es una expresión trigonométrica que queda tangente de teta. Me queda tangente de teta. Por lo tanto, me queda omega P más omega B menos T seno de phi entre T coseno de phi, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es despejar teta, ¿verdad? Y este tangente, al pasar del lado derecho, va a pasar como tangente inversa. Y la expresión me queda teta es igual a tangente inversa de todo lo que está acá, ¿verdad? Omega P más omega B menos T seno de phi entre T coseno de phi. Y esto lo pongo entre paréntesis. De tal manera que ahora todo lo que estaba del lado derecho del ángulo teta, pues son variables conocidas. Simplemente lo que tengo que sustituir sus valores respectivos, ¿verdad? Y por lo tanto, borrando un poquito por acá para que me dé más espacio, me queda lo siguiente. Me queda lo siguiente. Me queda teta es igual a tangente inversa de omega P, que es 600 newtons, más omega de la viga, que es 200 newtons, menos 313 newtons, que es la tensión, ¿verdad? Esta tensión la encontré anteriormente, ¿no? Y recordemos que vale 313 newtons, ya es una variable que ya tengo su valor. Y el seno de 53 grados. ¿Ya? Todo eso entre T, que ya sé cuánto vale, que sé que vale 313 newtons por el coseno de 53 grados. ¿Verdad? 53 grados. Y todo esto lo pongo entre corchetes. Entre corchetes. Aquí voy a dejarlo un poquito mejor, más claro, más bonito. Aquí, entre corchetes, para que quede más presentable. Esta línea va hasta acá. Y esto son los corchetes. De tal manera que haciendo la expresión correspondiente, ustedes lo pueden comprobar con su calculadora. Se los pido que lo hagan con su calculadora para que practiquen también a usar la calculadora. Y por lo tanto me queda que teta es igual a 71.1 grados. ¿Verdad? Ese es el ángulo teta, ¿no? O aproximadamente 71 grados, ¿verdad? Y por lo tanto ese resultado ya lo voy a remarcar, ¿verdad? Lo voy a remarcar. El ángulo teta es de 71 grados, que es una de las incógnitas que yo quería encontrar. Calcular la dirección con la cual la pared empuja a la viga en un ángulo de 71 grados con la horizontal. Bueno, chicos, recordemos que nosotros en un principio aplicamos la condición de equilibrio translacional, que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio translacional. Y obtuvimos estas dos expresiones.
Nosotros en un principio no pudimos resolver estas dos expresiones porque tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, la incógnita R, la teta y la t. Y resulta que para que yo pueda resolver un sistema de ecuaciones, tengo que tener el mismo número de ecuaciones con el mismo número de incógnitas. De tal manera que para poder encontrar R, teta y t mayúscula de la tensión, aplicamos la condición de equilibrio rotacional. Y utilizando esa condición y utilizando las condiciones adecuadas para elegir el eje de rotación, pudimos, ¿no?, encontrar una expresión, ¿no?, de tal manera que la única incógnita de esa expresión era la t, ¿no? Esa t la encontramos aplicando la condición de equilibrio rotacional y esa expresión del valor de t ya lo utilizamos para estas ecuaciones. De tal manera que ahora, una vez que ya tenemos el valor de t y el valor de t acá abajo, ya este sistema se vuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ahora ese sí ya se puede resolver, ¿verdad? De tal manera que en este caso, pues encontramos el valor de teta haciendo estas operaciones que ven ustedes acá. Pero ahora, ¿cuáles nos falta? Pues ya tenemos teta, ya tenemos t, pues falta r. Y de esta expresión de la ecuación 1 se ve muy sencillo que una vez que tengo teta, tengo t, y el ángulo phi que lo tenía desde un principio como un valor inicial, ya otorgado por el problema, pues simplemente hay que despejar r. Por lo tanto, de esta ecuación 1 solamente voy a despejar r y luego voy a hacer las sustituciones correspondientes para encontrar r. Bueno, pasamos a la siguiente dispositiva y tenemos lo siguiente. Voy a sacar mi pluma, pero voy a cambiar de color. Entonces ponemos, despejando R en la ecuación 1, voy a dividir otra vez mi pizarroncito acá. En la ecuación 1, recordemos, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 1. Despejando R de esa ecuación, pues yo obtengo lo siguiente. Me queda que, voy a ponerlo con color negro para que respete los colores que he estado usando. Me queda R es igual a T coseno de phi entre coseno de teta. ¿Verdad? De hecho, para ser más claro, mejor es despejando R de la ecuación 3, ¿verdad? De la ecuación 3 está bien fácil despejar R, ¿verdad? Sería R de la ecuación 3. Ya tengo despejado del lado derecho T coseno de phi y simplemente el coseno de teta lo voy a pasar dividiendo, ¿verdad? Y entonces, en lugar de ponerle ecuación 1, le voy a poner ecuación 3, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo que hago es sustituir los valores respectivos. Voy a utilizar el color negro. Me queda que la tensión, pues es un valor que ya encontré, 313 newtons por coseno de 53 grados, ¿verdad? 53 grados entre, perdón, voy a aplicarlo un poquito mejor esta línea porque se me fue muy deladeado, muy curviado. Pues espero que la pueda dibujar ahorita mejor. Bueno, ahí va. Y entre coseno, ¿verdad?, de teta. Recordemos que teta lo encontramos acá, ¿verdad? Teta vale 71 grados. Y entonces pongo 71 punto, para ser más preciso, 1 grado. ¿Verdad? Es un punto. De tal manera que R, que es el valor de la fuerza producida por la pared o ejercida por la pared sobre la viga, vale 581 newtons. Y ese ya es mi resultado final. 581. De tal manera que aquí podemos observar que ya encontramos los tres valores respectivos. El valor de R
el valor de teta y el valor de t, ¿verdad? Que son los valores que me pedía encontrar este programa. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho.